Muy buenos días, señores, señoras, bienvenidos a su furgón de cola de Redacción Central, la mejor revista informativa del sur del país. Hoy tenemos ausencia para todos los fanáticos de Paye, pucha, lo sentimos. Paye ayer se fue de celebración con las almas de sus seres queridos, una celebración familiar así como debe ser. A lo grande, pues, ¿no? Entonces le mandamos un saludo a Paye que disfrute, además está de vacaciones, ¿no? Está de vacaciones Paye, pero como le divierte tanto el furgón de cola, entonces viene ya porque quiere, no ni siquiera porque debe, porque anda de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Paye, entonces no tengo con quién discutir y voy a dialogar, en cambio, con nuestra querida Raica. ¿Cómo estás, querida Raica? Querido Paquito de Luz, bienvenidos una vez más, entonces, a La Mala Educación. Hola Alex, ¿cómo estás? Mala Educación, que digo al furgón de cola, me estoy equivocando. Te estás adelantando un par de días. Bueno, sí. Aquí intentando llenar los vacíos que nos deja Paya, pero con un tema siempre candente, que es el tema del censo, ¿verdad? Y de cómo el conflicto amenaza con crecer ya de todos los sectores. Sí, lamentablemente hubo este feriado de Todos Santos, se dieron acontecimientos que estaban anunciándose, pero que no queríamos que ocurra y ocurrieron. Yo no sé qué le pasa al ministro de Gobierno, yo no sé qué le acontece a Del Castillo, ya, o sea, ahora sí, respeto cero a este señor. Es decir, primero que sale haciendo una afirmación que un poco se tomó como un boicot al diálogo que se estaba emprendiendo entre quienes son voceros y los canales oficiales del acercamiento entre el gobierno y el movimiento cívico cruceño, ¿no? Sale a decir, o sea, como mandado, como de manera gratuita, pues, ¿no es cierto? A uno le hace pensar que Del Castillo es un incendiario, es un tipo que le gusta ver arder Bolivia, parece que le encanta el conflicto, que le encanta todo lo que no sea, pues, sentarse a una mesa y dialogar. Le gusta, o sea, un poco más agredir la paz que se está buscando con tanto, pero con tanto trabajo. Entonces, de paso, se hace desautorizar como un mocoso, es decir, lo han desautorizado de manera vergonzosa. Y de manera adecuada, además, porque el gobierno no puede, pues, tener ese tipo de exabruptos que están, de alguna manera, perturbando la posibilidad de llegar a una solución. Entonces, Del Castillo ha metido la pata por doble vía. Primero, lanzándose esa tontería, descalificando la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo, que eso no lo sabemos, pero hay una posibilidad de que se llegue a un acuerdo, de que el censo sea el 2023, entonces descalifica de prepo esa posibilidad, ¿no? Que no está seguro, pero es una posibilidad y es también materia central del debate. Y por el otro lado, ¿no? Mete a los policías en la guardia, ¿no? Los mete, pero además a favor de un grupo, es decir, a los grupos de choque del MAS. Entonces entran la policía como si su papel constitucional fuera un papel parcializado. Es decir, no, señores, ustedes están acá para proteger a toda la ciudadanía boliviana, sean blancos, negros, azules, verdes, del arco iris, para eso están, pero no movidos, ordenados por este señor Del Castillo, ¿no es cierto? Entonces van y meten y ayudan inclusive a que se agreda a ciudadanos de la Guardia, y entre ellos que se agreda de manera descarada y como si esto fuera una dictadura, porque solo en las dictaduras, pues, a los periodistas los agarran a golpes y por poco los matan. Este señor, nuestro colega de Unitel, estaba absolutamente identificado. Estaba identificado con traje de Unitel,
con micrófono, con credenciales, estaba haciendo su trabajo y les importó muy poco, les importó, es más, lo hicieron con premeditación, sabían que era periodista y cargaron contra el periodista de manera criminal. Y encima, o sea, no tenemos ahorita presos al respecto, tenemos presos del otro lado, tengo entendido, es decir, los tipos que por poco matan al periodista están libres, felices, respaldados por la policía y por este pelafustán que es el ministro del Castillo, ¿no? Y en cambio, la gente agresiva, la gente que por poco mata a un ciudadano que estaba trabajando, Dios mío, están libres. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este señor? Este señor tiene que ser interpelado, ya no ni siquiera desde la oposición interna de su partido, ¿no? Es decir, que antes inclusive decíamos, ucha, pobrecito, lo está atacando. No, este tipo está metiendo las patas, está embarrándolas y está generando violencia. Y eso no puede ser. En un tiempo en el cual necesitamos prudencia, necesitamos equilibrio, necesitamos liderazgo, necesitamos honestidad, necesitamos fuerza ciudadana, este tipo viene y quiere y hace dos cosas totalmente tomadas del pelo. Además, en la conferencia de prensa que dio en Santa Cruz, un poco más se agarra boca a boca, así está totalmente descontrolado. ¿Qué tipo de autoridad es esa? Le pedimos mesura, señor ministro. Por favor, no sea usted el que vaya a embarrar este proceso tan trabajoso, tan doloroso además, que está viviendo el pueblo boliviano y el pueblo cruceño. Entonces, encima de eso, ¿no ve? Muy bien, me parece muy bien lo que hizo Richter, lo que hizo el Ministerio de la Presidencia y el otro, ¿cómo se llama? El de planificación, es decir, que dejen claro, ¿no es cierto?, que aquí los únicos que tienen voz autorizada para negociar o para dar declaraciones a nombre del gobierno en este proceso son ellos. Entonces el resto, por favor, calladitos, cállense, es decir, ya no, o sea, porque ahorita lo que necesitamos es justamente mesura, ¿no es cierto? Entonces que las cosas sean claras, que la opinión pública no escuche ese ruido estruendoso y horrendo de la gente que está radicalizada dentro y fuera del gobierno. Es decir, hay gente pues que sabemos que está operando y que no le da la gana, ¿no es cierto?, de arreglar este asunto, que quieren aplastar al otro, anular al otro, que no tienen vocación democrática. Entonces, esa gente es a la que no hay que dar micrófono, es a la que no hay que prestar oídos y hay que hacer caso. Veamos, escuchemos a las voces mediadoras, que son la de Richter, la del Ministerio de Planificación, ministro de Planificación es, exacto, y por el otro lado, pues el presidente del Comité Interinstitucional, el rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, el señor Cuellar. Porque del otro lado, y eso lo han dicho ustedes también en este espacio, hay también sectores radicales, sectores que nunca se han abierto al diálogo, que han hablado de mantener las medidas de presión, pero es verdad que no se puede comparar una institucionalidad con un gobierno que tiene a su disposición policía, tiene a su disposición Fuerzas Armadas, que está movilizando a los sectores sociales afines al MAS. Si había realmente esa intención de concretar el diálogo, que lo hemos visto tan cerca, por lo menos un par de veces en estos días, ¿por qué no parar al menos esas marchas que han ido avanzando sobre Santa Cruz? Maggie Talavera nos decía en las últimas horas, avanzan con banderas blancas, pero al grito de guerra civil, y eso es textual en Santa Cruz, con ánimos caldeados, con información de que es gente no solamente de Santa Cruz, de poblaciones aledañas, sino gente incluso del interior. Imagínate cómo se pone el clima y el riesgo de que haya un segundo muerto, de que haya más violencia, de que el conflicto crezca, cuando podía haberse resuelto en estos días de no haber estas voces disonantes del gobierno, y que al margen de buscar protagonismo, yo no sé qué más ganan, de ahondar esta pugna interna en el MAS, de mostrar quién es más fuerte, de mostrar o quién defiende mejor, o quién sepulta mejor a Luis Arce también, ¿verdad? Porque está claro que ahí se ha colado y se ha colado claro la disputa interna del MAS.
Sí, es terrible lo que está ocurriendo porque eso es lo que decimos y venimos también reclamando. Es decir, que por sobre este panorama no tan coral, no dentro de los sectores en conflicto, que no debería existir, porque además estamos hablando de un proceso, ¿no ve? Un proceso importante, fundamental para la planificación y para las políticas públicas de todos los países. Es decir, esto no debería convertirse y no debería terminar, ¿no es cierto?, en un conflicto de las proporciones que estamos viviendo. Es sí un proceso técnico, es sí también un proceso político, pero esto es un proceso que debemos llevarlo adelante de la mejor manera y de la manera más consensuada, porque al final de esto deberíamos pues aspirar a lograr un pacto, ¿no es cierto?, fiscal importante y que no solo beneficie a unos y perjudique a otros. En realidad el censo es fundamental para la planificación del futuro de los países en general. Entonces, ¿qué estamos haciendo los bolivianos? ¿Cómo es que hemos llegado aquí y cómo es que no podemos salir de nuestro laberinto? Es decir, ¿cómo es que en vez de decir y utilizar un lenguaje, ¿no es cierto?, conciliador, un lenguaje inteligente, un lenguaje nacional, lo primero que hacemos es mostrarnos los malditos colmillos, decirnos aquí estamos con nuestro ejército, decir que no es una lucha popular la de Santa Cruz? ¿Cómo es posible que nuestro presidente Luis Arce no sea el primero en salir y sobreponerse por sobre todos estos actores vandálicos, crápulas, inescrupulosos, inconscientes? Lo que necesitamos es justamente esa claridad. Y esa claridad, ¿a quién pues, carajo, le tenemos que reclamar? Si no es a nuestro líder principal, que es nuestro presidente, y es el primero que ha estado dando traspiés. Entonces, obviamente, ya ha delegado su voz a dos de sus ministros ciertamente prudentes, y esperamos que ellos sean coherentes con el discurso que están enarbolando. Sabemos que han habido acciones, que han llevado adelante acciones, Richter y el otro ministro, para acercarse a la dirigencia Camba. Lo sabemos y lo aplaudimos. Ahora, con las tonterías que pasan en la Guardia, que se manda del Castillo y la policía boliviana, con las agresiones en la Guardia, con los heridos, entonces eso no ayuda para nada. Entonces, por supuesto que sale la gente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz y dicen, queremos justicia acá, pero además queremos que liberen a la gente de la Guardia, ¿no? Y entonces comienza nuevamente un rosario de pedidos y de cosas que piden que se cumpla antes de que se entre a un diálogo. Y eso justamente es lo que no se debe hacer. Entonces, es un autosabotaje tonto, irresponsable, y a esa gente que está promoviendo justamente esos escenarios que no nos convienen, que nos llevan al desastre, es a la gente que hay que parar en seco. Señores del movimiento al socialismo, señores del gobierno, ustedes que manejan el monopolio de la violencia, díganle a su ministro, a sus policías también, que se estén tranquilos, que se muerdan la lengua y que hagan las cosas bien, que no incendie el país, que no sabotee las mismas voluntades de diálogo que están queriendo llevar adelante. Eso es trabajo, carajo. O sea, es tiempo, es trabajo, es sufrimiento, es economía. Ahorita estamos perdiéndolo todo. Hora que pasa, Bolivia pierde, señores. Día que pasa, Bolivia pierde. No es que están ganando aquí los del movimiento al socialismo, el gobierno, o está ganando también el Comité Interinstitucional o Santa Cruz. Estamos perdiendo como en la guerra. Estamos perdiendo la paciencia, estamos perdiendo la plata y estamos entrando ya en desesperación. Obviamente, el ministro de gobierno le vale madre, ¿no es cierto?, porque está bien ubicado en el aparato estatal, pero hay gente que está desesperada y se está desesperando y solo está parada por un sentimiento de dignidad, pues, que eso es lo único que no se le puede robar a los pueblos, ¿no es cierto? Y eso no lo ven.
Y entonces se ataca también ese sentimiento de la dignidad del pueblo cruceño, diciéndole que son fachos, que es una movilización que no tiene sentido, que quieren hacer golpe, etcétera. Eso es tratar mal a un pueblo que da demasiado a Bolivia. Eso es faltarle el respeto al pueblo cruceño, señores. Y eso no pueden hacer, no pueden maltratar a un pueblo que trabaja tanto para que la economía boliviana vaya adelante y que da esperanza a sus hijos. Eso es una irresponsabilidad política, es una irresponsabilidad humana que debemos nosotros condenar todos los días. Entonces verifiquen y arreglen esos... A ver, yo diría, a ver, Luis Arce, convoca a tu gente y ponlos en su lugar. Que no te pongan a vos a hacer macanas y a decir tonterías. Vos deberías decirles, oye, vos te vas a estar tranquilo, y fin, y no comiences tú mismo atacando la naturaleza de la movilización y de esta dignidad camba, que tienen derecho a protestar, así no estén de acuerdo, ¿no es cierto? Pero tienen derecho a protestar y tienen sus razones, y si vos los insultas a ellos, estás cometiendo un gravísimo error. Ahora, lo que mencionabas, esto de quién es el pueblo, quién puede arrogarse la palabra del pueblo, es algo que ya lo hemos sufrido incluso en carne propia los chuquisaqueños. Porque mira, o sea, cuando no hay sectores sociales, no hay campesinos, no hay juntas vecinales y de pronto son médicos o son profesionales o son abogados los que salen a las calles, es como si no fuera pueblo. Y no está bien, o sea, las ciudades también son pueblo, también tienen sus sectores sociales, sus organizaciones sociales, porque son pues organizaciones ciudadanas y organizaciones cívicas y en ese sentido merecen nomás el respeto y la atención a sus demandas. Ahora, lo reiteramos, que en un lado haya sectores radicales y en el otro también lo haya, es otro tema muy diferente, pero no... decir que estas no son demandas de la población de Santa Cruz, cuando evidentemente hay un departamento parado que está afectando con su paro al resto de los departamentos, tanto así que la medida que ha anunciado el transporte pesado en Chuquisaca, a mí me parece más una medida que por convencimiento, la de sumarse a la demanda de censo en 2023, una medida que se toma porque los bolsillos ya les están apretando, porque el transporte pesado de Chuquisaca y del sur y de todo el país comercia con Santa Cruz. Claro. Y lo han dicho claramente, porque le preguntaban los periodistas, pero el conflicto es de Santa Cruz, ¿por qué van a bloquear aquí? Y le respondía el transportista, es que es una manera de presionar al gobierno a que de una vez resuelva el conflicto. Entonces, no es que aplaudamos las medidas de presión, yo personalmente, a lo que ya hemos pasado, sumarle otra medida de presión como bloqueo y paro, pero hay que darse cuenta que este conflicto, así de pronto voltemos la espalda, como lo hemos estado haciendo varios departamentos por distintos factores, casos Chuquisaca, falta de unidad o qué sé yo, nos está afectando por el tamaño y por el movimiento de Santa Cruz. Exacto, es decir, no podemos, ahí está, ese es un elemento que es central y que nos muestra además, ¿no?, el cambio, la transformación del país, lo interconectados, ¿no es cierto?, que podemos estar con la economía que parte del polo industrial, pues, pujante de cruceño, ¿no es cierto? Es decir, todos estamos de alguna manera ahora conectados, digamos, a esa fuerza económica, ¿no es cierto? Entonces, no puedes, pues, lanzarte a una aventura como la que, porque esto ya es una aventura por la catástrofe, pues, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo es posible que ahora, ¿no ve? Tratando, el problema es que tienes un problema de esta dimensión, entonces se te comienzan a abrir otros, si es que no sabes manejar el asunto, si es que metes la pata como la están metiendo en La Guardia, se van a abrir otros frentes de conflicto. Ya lo han anunciado los directores de los comités cívicos, aquí lo dicen, es decir, los cívicos dan 72 horas al gobierno para atender sus demandas y amanezan compartir el paro este lunes, ¿no? Entonces, el asunto se torna inmanejable si es que no saben contener con responsabilidad, con diálogo, con horizontalidad, señores, porque aquí no pueden venir a imponer nada, ni los unos ni los otros. Es decir, tienen que sentarse. Mañana, quizás,
es una esperanza de que esto se solucione con esto de la reunión de la mesa técnica, ¿no? Claro, y todos tendrían que llegar a esa reunión con esa predisposición, porque ya las posiciones radicales las hemos escuchado en Santa Cruz, los líderes cruceños, como tú dices, no es que están ganando, aunque después de este conflicto y el gobierno termine diciendo censo en 2023, no da, me parece a mí, el momento para discursos triunfalistas, porque ya lo decía Wim Kammerbeek esta mañana, este es un conflicto que vamos a tenerlo hasta 2027 en varias etapas, porque luego nos va a tocar hablar de la redistribución de los recursos. Claro. Y ahí el resto de los departamentos también nos vamos a sentir aún más directamente tocados, ¿verdad? Claro. No porque nos quiten parlamentarios, sino porque es muy probable que nos quiten dinero, y ahí sí se necesita un pacto fiscal, y ojalá un pacto fiscal despojado de intereses políticos, porque si no, ¿cómo van a terminar contentando a unos que por derecho y por cantidad de habitantes están reclamando mayores recursos, y a otros que si no reciben un fondo compensatorio van a terminar muriendo, como ha dicho también el gobernador de Chuquisaca, departamentos que están condenados a desaparecer prácticamente, ¿verdad? Entonces este es un conflicto de larga data. Así yo reitero, el gobierno salga diciendo censo en 2023, lo que hará será pues ratificar que no ha estado manejando muy bien las fechas, lo sabemos porque dijo 2022, luego 2024, luego dirá 2023, pero no da tampoco para que la dirigencia cruceña se sienta victoriosa, sienta que ya ha ganado un paso más, sino para pensar y ver estratégicamente y responsablemente, pienso, con el país, cómo encaramos la discusión que viene, que va a ser una discusión, para mí, la madre de todas las discusiones, que es la de redistribución de los recursos. De los recursos, claro. Es que el proceso censal es un proceso complejo y nosotros andamos trancados en el asunto de la fecha, ¿no ve? A ver, lo que tenemos que observar es, digamos, primero, ¿no? Responsabilidad, una responsabilidad de tipo nacional, es decir, el censo es una responsabilidad de tipo nacional, no tiene que ver, obviamente, con los intereses de todas las regiones, pero todas las regiones pertenecen a una unidad territorial que, como estamos viendo, estamos interconectados de mil formas, ¿no es cierto?, en lo cultural, en lo social y en lo económico, fundamentalmente. Entonces, tiene que haber una discusión, por supuesto, a profundidad, y es así técnica, es así creativa, etcétera, para que evitemos justamente la condena que tienen algunos territorios, provincias, departamentos, etcétera, ciudades, de quedar básicamente en condición de pueblos fantasmas. Un poco más que se transformen en aquellas comalas narradas por el querido Juan Rulfo. Entonces, lo que esperamos, y sigue siendo nuestro llamado, es prudencia. Este es el momento de la prudencia, este es el momento que esperamos que emerja el estadista, que emerja nuestro presidente y diga, bueno, hasta mañana, estas son las directivas, vamos al diálogo de manera franca, ustedes se me quedan callados y vamos a ver qué emerge este viernes en la mesa de negociaciones, que esperamos que esté representado, por supuesto, el movimiento cívico cruceño, que esté el rector de la universidad y que tenga también poder de decisión, y que de una vez vámonos desarmando y vamos encarando lo que dice Raica, es decir, el otro proceso, la discusión profunda, cómo vamos a manejar los recursos para que esta Bolivia, toda esta Bolivia, pueda tener un horizonte de futuro y de vida, y que algunos territorios no tengan que desaparecer y sus hijos tener que emigrar hacia otras regiones. Eso pues es lo que nos espera, y eso es lo que tenemos que encarar con honestidad y con responsabilidad todos los bolivianos. Saludamos a nuestros seguidores, nos están escribiendo en la transmisión de la red social Facebook. Freddy Flores Ojeda: la renuncia de Camacho es la solución en este momento, quien está maltratando a Santa Cruz es Camacho, obviamente. Martínez Joshua: el gobernador de Chuquisaca hasta ahora no hizo nada por el departamento, está igualando a Camacho. Freddy Flores Ojeda: desde que entró el gobernador de Santa Cruz, Camacho nunca trabajó y nunca entregó ni una obra. Como gobernador simplemente se dedicó a convocar a paros y bloquear. Lo único incitó ese cobarde. Roberto Carlos Solís: excelente análisis, saludos desde Santa Cruz. Edu Paredes: ¿cuánto cambiará nuestra querida, amada Bolivia? Cada día más y más se hunde. Ningún presidente puede cambiar. De aquí en adelante, ¿qué será de Bolivia? Creo que con tiempo volveremos como antes era. Ojalá no pase.
Y José Rocha nos escribe por el WhatsApp: pacto fiscal sin regionalismos. Muy bien, muchas gracias, pero muchas gracias, nos sentimos arropados. Sin el Paya, ustedes son pues los que opinan en el otro lado, y eso es lo que nos encanta, porque eso es lo que más nos interesa, que ustedes entren al debate, que opinen, que disientan y que pues que sean parte de este furgón de cola. Entonces, lo que dicen, has oído, la mayoría de las opiniones de nuestros oyentes es eso. Políticos, dirigentes, los estamos observando, la población los está evaluando. Estas son las crisis en las cuales se muestran como son, y se muestran, y también muestran sus ambiciones y su, ¿no? Y su talla, pues, ¿no? Entonces, si es que aquí la cagan, perdón, si es que aquí la joden, entonces también están jugando con su futuro como políticos y como dirigentes de este país. O sea, que no crean que somos tontitos los bolivianos. O sea, realmente los tontos son otros si piensan eso. Entonces, actúen con prudencia, actúen en consecuencia de los mandatos que se les ha dado y que les hemos conferido a ustedes, señores, ¿no? Entonces, sean responsables, estén a la altura de este momento histórico, y por favor, no nos metan en más jodas y no hablen macanas y no metan más gasolina al fuego, por favor. Sean responsables, desde el ministro de gobierno hasta el último marchista que está involucrado en los paros, en los bloqueos o en los cercos al final, que ojalá pues sean desbaratados el día de mañana. Ojalá solo jugaran con su futuro político. Están jugando con el futuro del país. Eso. Porque, a mí no me importaría si de pronto esto le cuesta a Camacho una reelección más adelante, lo mismo a Luis Arce. No, señores, aquí es lo que están jugando. Y la gente no se da cuenta, ¿verdad? Nos hemos olvidado, porque ya han pasado, ¿cuántos? 12 días de paro, que ha habido un muerto el primer día. Así sea usted simpatizante del más o del menos, es un muerto, es un boliviano. Puede ser su padre, su hijo, su hermano. Ha pasado lo mismo en la crisis de 2019 con Montero, con Sencata y con Sacaba. Ha pasado en Sucre con la capitalidad. Son personas, son familias que hasta ahora no encuentran justicia, claro, y siguen llorando a sus víctimas, ¿no? Así es, y ayer por poco hubo otro muerto. Entonces, no juguemos con fuego, o sea, si les hemos dado nuestra confianza, es justamente para que eviten esto, para que podamos construir y para que nos ayuden a construir a todos una Bolivia más inclusiva, más tolerante, con más, digamos, vocación de país y de nación. Entonces, señores, mañana vamos a estar atentos. Creo que llegamos al final de este furgón de cola, más bien tranquilo, porque si no ahorita seguiríamos chasqueándonos con Guevara. ¿Se te extraña, Guevara? Vaya el polémico. Y nos vemos mañana en el furgón de cola. Gracias.